Bueno, pues yo creo, me oí bien, ¿verdad? Sí, Ahora mejor. Yo sí que os veo a vosotros, he cambiado la conexión de wifi. Y Paloma, nos oyes, ¿verdad? sí. Vale, perfecto. Si os parece, yo creo que podríamos empezar porque son 5 minutos ya de cortesía. He puesto a Te voy a grabar. mandando una notificación a ver si Sí, porque teníamos diciendo que bastantes. estamos ya. Exacto, teníamos bastantes Hay inscritos. 36 inscritos, Exacto, entonces me extraña que haya tan poca gente. sí. Vale, ya lo he enviado. ¿Ya lo has A enviado? ver si... Sí, Vale, pues si os parece, vamos había a. mandado una hace 40 minutos, Sí. pero bueno, vale. Ujú. Bueno, pues vamos a empezar, Cuando ¿vale? quieras, pues. Si os parece, bueno, buenos días a todos los que estáis en la sala. Y bueno, este es el. Gracias a todos por asistir por el interés en estos webinars. Y hoy tenemos con nosotros en el segundo webinar Big Day, tenemos con nosotros a Patricia García Llop, es la CEO de PandaBox, y tenemos también con nosotros a José Antonio de Miguel, que es nuestro experto en este caso de las herramientas Big Day. Bueno, como os decía, tenéis de fondo de pantalla tenéis el título de la sesión de hoy, ¿vale? Y como veis, hoy vamos a estar con una empresa especialista en B2C. En la primera sesión tuvimos una empresa B2B, o sea, que trabajaba para otras empresas, business to business, y en este caso tenemos una empresa que trabaja para el consumidor directamente, business to consumer, B2C, ¿vale? Con las particularidades que tiene esto a la hora de lanzar el modelo de negocio y a la hora de utilizar diferentes herramientas dentro del conjunto de herramientas Big Say para resolver todas las cuestiones que se le han ido planteando desde el inicio. El desarrollo de la sesión va a seguir básicamente la misma estructura que siguió la primera sesión y que repetiremos en las siguientes sesiones. Como os decía, vamos a presentar primero a los ponentes, que ya estaba presentándolos yo rápidamente para darles paso enseguida. Primero le daremos paso a Patricia para que explique en 5 o 10 minutos qué es PandaBox y un poco nos haga un resumen rápido y podamos entender qué hace PandaBox. Y luego ya en un coloquio, más en un coloquio, daremos paso a los dos, tanto a Patricia como a José Antonio, para que repasen la historia de la empresa y en cada momento de la verdad, entre comillas, se detengan en cuáles fueron las herramientas que pudieron utilizar en cada uno de esos momentos de la verdad para poder solucionar las cuestiones que se les venían encima en ese caso. ¿Vale? Y bueno, sin más, yo creo que son 12:08, no vamos mal del todo, así que yo doy paso a Patricia. Tenéis en la sala, tenéis en visión tanto a Patricia como a mí, como a José Antonio de Miguel. Estamos con la cámara puesta. Los demás sí que os rogaría, por favor, que cerréis cámara y micro para que así no nos despistemos nadie. Y luego ya al final, como siempre, daremos un tiempo para consultas y para todo lo que queráis consultar, tanto a los ponentes como al resto, si da el caso de hacer un debate. Pues, Patricia, gracias. Gracias a tú. Bueno, empiezo. Yo creo que no necesito 5 o 10 minutos, va a ser un poco más rápido, pero para quien no lo conozca, en Pandabox lo que ofrecemos es un servicio de personal shopper online para niños. Entonces, al final somos como una tienda multimarca normal que podéis conocer, de ropa de niños de 0 a 12 años, con la diferencia de que, sino que nosotros le enviamos una cajita con ropa sorpresa que elegimos en base a sus gustos y al estilo que viste habitualmente, que nos marcan un cuestionario. Entonces, una vez recibe la caja con ropa sorpresa en casa, tiene 5 días para decidir qué quiere quedarse y qué nos quiere devolver. Entonces, al final es como una tienda de ropa de niños con un concepto un poco diferente porque tiene esa parte de experiencia, de sorpresa, damos a conocer marcas nuevas. Entonces, nosotros lo que hacemos es mucha investigación de marcas y mucha mejora siempre continua del cuestionario que tenemos para conocer cada vez más a los clientes.
Y yo estoy aquí porque empecé en el CEI. Yo vengo del mundo de la multinacional, estudié en Barcelona, me estuve trabajando allí durante 10 años en distintas multinacionales de gran consumo y un día se me giró un poco la cabeza y decidí cambiar. Entonces, como en Barcelona no me lo podía permitir, volví a casa, yo soy de Villarreal, entonces ahora llevo ya 2 años que he vuelto a casa. Y, y nada, mi primer contacto con el mundo startup, con el mundo del Lean Startup y conocer metodologías y tal, fue en el CEI de Castellón, en el programa Move Up, que gané creo que en 2018. Y yo entré con una idea súper diferente que después comentaremos y gracias a todas estas metodologías fui pivotando y probablemente me ahorré dinero y gracias a eso tengo una empresa ahora porque mi idea cuando yo me vine aquí era pedir un crédito al banco, pagarle a alguien para que me hiciese una web de un modelo que no había validado y probar, pero ya con algo montado sólido detrás. Entonces, gracias a todas esas metodologías, pues validé antes, me di cuenta de que la idea no tenía tanto sentido y fui pivotando hasta que encontré una idea que sí que parecía que lo tenía y lo fui probando con MVPs y tal, que después hablaremos. Entonces yo creo que ya está, ¿no? Ya me he presentado. Bueno, pues a partir de ahora ya, si queréis, esa es la presentación general. Y a partir de ahora, si queréis, un poco repasamos la trayectoria desde los inicios y vamos viendo un poco esas herramientas clave que en ciertos momentos nos han permitido poner orden un poco en casa, ¿no? Y en la información, en todo este mare magnum de información que uno tiene cuando quiere poner en marcha un proyecto empresarial y un poco ordenar, ¿no? José Antonio, tú que eres el que de alguna manera más has vivido todo esto y más lo has conceptualizado de todos nosotros, seguramente. Sí, bueno, en primer lugar, gracias por esta segunda Big Webinar que yo creo que va a ser muy interesante y diferenciadora con respecto a la primera. La primera, como habéis comentado inicialmente, es un proyecto, bueno, más que un proyecto, pero es una realidad ya consolidada de B2B, donde el cliente es otra empresa. En este caso estamos hablando de análisis de una startup cuyo cliente final son personas, en este caso muy bien definidas y no son empresas, ¿no? En cuanto a las herramientas, una de las cosas más interesantes que yo creo que podríamos comentar, bueno, tal vez los primeros momentos, ¿no? de esa idea inicial, de esa idea inicial que tenéis cuando vais a lanzar el proyecto, cómo llegáis al momento actual, ¿no? Los famosos que ya comentamos en la primera sesión, pivotes, cuáles son los insights, cuál es el proceso que se sigue para llegar a esa idea inicial a cuando estás en UAC, que seguramente habrá cambiado con respecto a lo que tienes ahora. ¿Cómo llegáis hasta aquí, ¿no? Hemos hablado un poco que se utiliza Lean Startup, si utilicéis arquetipos de cliente, buyer persona, cosas que se ven en la fase inicial de Big Idea y cómo a partir de ahí ya vais validando vuestro modelo de negocio consiguiendo el encaje en el mercado. Pues nosotras, bueno, yo, porque al principio era yo sola, mi idea de negocio era o sea, era vender ropa de segunda mano por suscripción para niños. Creo que lo único que se mantiene es que ropa de niños, pero ya ni es de segunda mano, ni es necesariamente por suscripción. Entonces, mi idea, yo sí que identifiqué una necesidad tras hablar con muchas amigas mías que eran madres, de que al final mucha ropa se les quedaba sin estrenar y que al final compartían entre amigos, familiares, pues lo típico que hereda del primo, del hermano, del amigo. Entonces pensé en generar como una comunidad que ya funcionaba muy bien. Sí que hice un poquito de investigación de mercado y vi que funcionaba muy bien en el norte de Europa, en los países nórdicos y así. Y pensé que lo podía traer aquí y era como una comunidad donde se pudiese compartir la ropa entre gente desconocida. Entonces, para eso sí que identifiqué que era clave pues, generar esa confianza, higiene y todo esto, que era lo que hacía que te fiaras de tu amigo o de tu primo y no de un desconocido. Entonces,
empecé con esto, pero claro, sin ningún tipo de análisis ni de costes, ni de validación de mercado, ni de nada. Entonces, lo primero que hice fue empezar a hablar con muchos clientes potenciales. Salí a la calle y en vez de hablar solo con mis amigas, pues empecé a entrevisté pues como a 60 personas que me encontraba en la calle con un carrito, salí en Valencia y fui por distintos barrios para que no fuese muy sesgado y así. Entonces empecé a hablar con gente y ahí ya empecé a ver que había un público que sí que le gustaba la idea, pero ese público, su driver de compra era la ecología y el medio ambiente y tal, y estaba dispuesta a gastarse súper poco dinero. Y el mercado más grande, ¿no? Esto era como un nicho de mercado pequeño y el resto de gente, pues no había forma como de romper esa barrera de la confianza. Entonces ahí detecté pues, dos problemas que si no hubiese validado hablando con clientes y viendo un poco cómo hacerlo, pues probablemente me lo hubiese encontrado con que el negocio no funcionaba una vez ya montado. Y los dos problemas que vi es lo que os digo. Uno, el mercado era muy pequeño. No llegamos a hacer un buyer persona de esta idea porque el tamaño de mercado del segmento que vimos era muy pequeño, entonces ya no tenía sentido. Y después nuestra idea era que la gente tuviese la ropa como 3 meses y nos la devolviese. O cada mes y nos la devolviese, creo, al principio. Entonces, lo que pasó es que la gente quería tener la ropa mucho tiempo por muy poco dinero, entonces era imposible darle vidas a la ropa como para que te acabase saliendo rentable. Entonces era un modelo muy difícil de rentabilizar en España con un mercado pequeñito. Entonces ahí fue cuando, pero hablando con la gente es cuando identificamos otros hilos de dónde tirar. Entonces, cuando hablábamos de una suscripción y cada 3 meses te envío la ropa y tal, nosotros siempre dábamos por hecho que ellos elegían la ropa, que teníamos como un catálogo y que ellos decían, pues quiero esto, esto y esto. Y entonces la gente empezó, pero ¿me la eliges tú? Jolín, es que si cada vez lo tengo que elegir yo, es que identificamos un segmento de gente que no era tan nicho, que lo de comprar ropa la primera vez cuando nacía el niño le hacía ilusión, pero después el niño crece, o la niña, y ya era más un tema de necesidad, de me da pereza, de es que ya no sé qué comprarle, siempre acabo comprando pues a última hora y siempre era, me lo eliges tú, pero me lo vas a elegir tú. Entonces ahí empezamos a tirar, vimos que el modelo Lo Quiero en mujer funcionaba muy bien, que en España se conocía, que no había que hacer tanta pedagogía de enseñar el modelo. Y entonces ahí que ya validamos y que vimos que se podía rentabilizar, sí que vimos que había un tamaño decente, pues ahí ya definimos un buyer persona y empezamos a hacer un MVP para ver si la gente, hicimos una web falsa. No cuentes Vale. nada. Vale. Porque... Vale, va, pues perdón. Perdón. No, perdona, porque es que me parece tan potente el producto mínimo viable que quiero que le dediquemos, si os parece, un apartado porque entiendo que, bueno, quien nos está viendo, no sé si son emprendedores o ayudáis a emprendedores, y sobre el producto mínimo viable es algo que se habla muchísimo y vemos grandes casos, pero creo que hoy tenemos ya ante nosotros un caso que vale la pena estudiar. Pero incluso un poquito antes del producto mínimo viable, disculpa Patricia por el corte, ¿no? Es que es tan chulo que yo creo que vale la pena dedicarle un tiempo. Cuando hablamos cuando a nivel técnico hablamos de hipótesis, de formulación de hipótesis, que bueno, aunque no hayas seguido todas las herramientas que las tenías ahí, pensabas que una red podría funcionar, pensabas que una red de intercambio de ropa ecológica, etcétera, podría funcionar porque había un caso en el norte de Europa. Hay algo que no es fácil de hacer, que sí que te pediría si tienes algún truco o cómo lo que puedas contar de cómo hiciste, que es la validación cualitativa. Porque claro, es muy fácil que hagamos la tentación de decir el 75% nos dicen que blanco, el 82% nos dicen que negro. Pero en fases tan iniciales es más quali que quanti. Esto es realmente complicado de manejar. ¿Algún truquillo para, y más cuando trabajamos con personas, estamos trabajando con B2B, que es diferente, ¿no? ¿Algún truco práctico, real? Pues mira, a mí lo que nos ayudó fue poner un número objetivo de entrevistas al inicio para no decir, venga, empiezo a hacer entrevistas y como me cuesta encontrar gente, pues cuando ya me han contestado 5, ya saco una conclusión de 5. Y nosotros
La verdad es que aquí ahora me voy a tirar piedras sobre mi tejado porque creo que pusimos de objetivo 100 y acabamos haciendo 60 o 70 o así, pero al menos había un objetivo de decir, es que hasta que no lleguemos a un número alto no se pueden sacar conclusiones para no irnos como con Sesgos, el... etcétera. Exacto. Y después sí que definir muy bien todos los tipos de público a los que queríamos ir. Entonces, mínimo teníamos que tener como 5 entrevistas de ese tipo de público, porque había algunos que era más difícil de encontrar, ¿no? De pues, que tuviese un hijo, que tuviese 2, las edades de los niños, un poco para abarcar una muestra que fuese representativa. Es verdad que ahí no nos basamos en nada muy estadístico, sino que fue criterio nuestro, pero sí nos ayudó el decir, venga, desde el principio ponemos como un objetivo y unos mínimos que si no cumplimos, pues no nos acabamos de fiar del resultado. ¿Y cómo Pero es que llegasteis? después se ve muy A la fácil. calle, ¿y cómo llegasteis? En la calle directamente, porque claro, si tiras de amigos, hay sesgo porque saben lo que estás intentando hacer. ¿Cómo llega esa gente? Porque es una de las En la grandes calle. barreras. A ver, en nuestro caso era relativamente fácil porque buscábamos madres y padres. Y sobre todo madres, porque al final, aunque yo al principio siempre decía madres y padres, el 98% de nuestras clientas son mujeres y son madres. Entonces, al final, era fácil porque era la gente que iba con niños por la calle. O sea, depende, o sea, si tú buscas, yo que sé, abogados, pues no lo sabes viendo por la calle si es abogado o no. Pero nosotros que buscábamos niños encima relativamente pequeños, pues es que iban paseando por la calle, lo hicimos también en verano y pues es que nos íbamos a los parques. Entonces era relativamente fácil y entonces nos íbamos por barrios de Valencia que sabíamos que había pues como diferentes tipos de segmentos de personas y íbamos preguntando y con las primeras preguntas también les ubicábamos un poco en qué segmento nuestro los metíamos. Y sabes, bueno, tú lo habéis visto en primera mano, que esto de salir y preguntar a una persona que no conoces de nada da un poco de palo, ¿no? Sí. Que van a pensar que, bueno, pues que estoy intromisión en demasiadas zonas en la calle. ¿Cómo lo vivisteis? O me imagino que es cogiendo soltura, porque es una gran barrera, ¿eh? Dicen esto. Sí, las primeras veces encima al principio pues te ponías a apuntar, después ya no apuntábamos y cuando acabábamos de hablar pues nos poníamos a un ladito ahí a apuntar. Al final lo hacíamos como una conversación. Entonces sí que es verdad que al principio pedías permisos y había gente que te decía que no, pero bastante gente nos decía que sí. La verdad es que pillamos a la gente muy de vacaciones y que tenía tiempo y les decíamos, oye, son 5 minutos y nos ayudas. Yo creo que nadie sabía lo que íbamos a hacer, tampoco lo explicábamos al final, entonces al final como teníamos pinta de jóvenes yo creo que se pensaban que era un trabajo de universidad o algo así y al final la mejor forma fue hacerlo tipo una conversación. Como ya no sabíamos las preguntas de memoria y sabíamos la información que queríamos sacar, lo íbamos sacando no tanto pregunta por pregunta, sino, oye, ¿y esto? Y muy cualitativo. Y entonces al final los insights más importantes pues nos los apuntábamos. Lo que es conectando, bueno, yo he escrito mucho en español sobre experimentación y esta parte, ¿no? Y aunque digamos que en la bibliografía tradicional se habla de entrevistas de problema y luego experimento de solución, desde el 2014 siempre me ha gustado mucho más esa idea de conversaciones de problema, porque estás conversando con un guión, entiendo que con un guión básico. Yo siempre recomiendo que ese guión lo testéis antes de salir a la calle, porque hay preguntas que no siempre son evidentes y que se entienden, y luego ese guión es como una especie de subestructura o superestructura de la conversación. Bueno, ya te van guiando, perdona, aquí que nosotras no lo hicimos tan bien y no lo validamos antes ni nada de esto, las mismas personas te van guiando y a lo mejor hay cosas que cuando tú te planteas las preguntas no te planteabas que te iban a contestar y después como ves que todos van por ahí, que fue un poco como fuimos a la parte de personal shopper, pues al principio fue muy espontáneo el que saliese el pero elegís la ropa vosotras, entonces al final a quien no nos lo había dicho ya se lo preguntábamos nosotras de oye, pero ¿y si lo ¿qué preferías? ¿Que lo eligiésemos o que no, no? Cuando ya íbamos viendo que íbamos más hacia ese lado. Entonces fuimos añadiendo información que iba saliendo también de las propias entrevistas anteriores. Un guión con preguntas de control, de esto hay tanto, yo creo que la parte quali de Big Idea con la parte de Startup hay bastante, que siempre te guía, sobre todo te guía a no perder el foco en la conversación, sino que realmente es importante para vosotras
a vosotros qué es la validación de las hipótesis. Y ahí yo creo que sí que llega uno de los momentos cuando estaba revisando el guión de lo que podíamos hablar, que es el de vuestro producto mínimo viable, concepto que no creó, sino que popularizó Eric Ries, autor de Método Lean Startup, tiene bastantes más años, pero que a veces se confunde con prototipo, a veces es mucho más de lo que realmente debería ser, a veces nos da vergüenza porque salimos a la calle con algo que decimos que no tiene suficiente calidad, y además vemos en los libros cómo se han construido algunos, pero cuando estuvimos viendo cómo habéis hecho vuestro, me parece súper interesante y que además recoge toda esta filosofía y luego de ponerse el parche pirata y salir a la calle, o sea, a vender. Sí, al final, un poco nosotras creamos, hicimos como tres cosas, o sea, dos que no nos funcionaron y una que es por donde después hemos seguido avanzando. Lo primero que hicimos, que aún el otro día me llegó un WhatsApp a mí que yo alucinaba y digo, pues si han pasado... empezamos a pasar por WhatsApp que comprábamos ropa de segunda mano, que quien tuviese, que nosotros lo comprábamos. Y aún el otro día me escribieron, oye, ¿compras ropa de segunda mano? Y pensé, madre mía, esto hace ya un montón de tiempo. Pero para poder tener, cuando al final queríamos segunda mano, dijimos, ¿de dónde sacamos la ropa para probar? Porque aún no tenemos una comunidad de clientes. Entonces, WhatsApps a conocidos de nosotros compramos ropa de segunda mano y vamos a ver qué pasa. Y ahí sí que muchísima gente nos contactó para vendernos su ropa. Ese mercado sí existe, sí que hay empresas que lo hacen y sí que parece que funciona y que tiene cabida. Quien no hay es mucha gente interesada a comprarla. Entonces creamos una web súper simple donde no había nada por detrás, donde solo con una landing page tú podías suscribirte a diferentes modelos, creo que era según el número de prendas un precio y te suscribías para cada 3 meses que te lo fuésemos enviando. Y ahí nos compró una persona. Y pagamos un poquito, creo que de Facebook Ads, creamos un Instagram un poquito como que pareciese que hubiese algo por detrás para ver y lo pasamos entre conocidos y así y nos reservó una persona desconocida que esa persona aún tiene la ropa de segunda mano nuestra en su casa, que nunca se la llegamos a recoger, le llamamos y le dijimos, oye, quédatela porque no vamos a tirar por ahí. Y probamos con ella, pero solo había una persona, vimos que era un modelo que no funcionaba y después entonces montamos el modelo PandaBox, cogimos un cuestionario de una web que hacía algo similar en Estados Unidos, le cambiamos algunas cosas, montamos el cuestionario, montamos una web que no tenía nada detrás, solo era la landing con el cuestionario y un Excel que teníamos nosotras. Y ahí sí que sorprendentemente, pues la primera semana nos entraron 15 pedidos. Entonces ahí vimos que ahí sí que había algo, eran todos, o casi todos, porque creo que 2 amigas mías compraron, pero casi todos eran de gente desconocida. Y a partir de ahí, pues claro, nos encontramos con que nosotros lo estábamos haciendo para validar si a la gente le interesaba o no. Y de repente yo me acuerdo del agobio de las primeras semanas de, oye, que hay 15 pedidos y esto hay que servirlo. Y nosotros en aquel momento enviábamos siempre 8 prendas, que esto también lo hemos ido cambiando, pero 8 prendas, entonces necesitábamos pues 120 prendas que encajase cada una con la talla del niño que nos había pedido enviársela, no teníamos cajas, no teníamos, cajas rotuladas, no teníamos ropa, y de ahí de validar vale, ahora esto parece que interesa y que hay un mercado detrás, nos pasamos al agobio de, vale, ¿y ahora cómo servimos esto? Entonces, pues me acuerdo el señor que nos hace las cajas, que es maravilloso, que os lo recomiendo a todos, que es Cartonajes Alboraya, pues nos salvó la vida y nos dio 30 cajas así y nos dijo, oye, imprimid un vinilo y lo pegáis ahí. Y pues nada, pues con un vinilo con el logo que nos inventamos esa semana, le pusimos, hicimos las cajas y nos fuimos al Corte Inglés y a tiendas online a comprar la ropa nosotras. Y a partir de ahí pues empezamos a generar todo un sistema de cómo les asignamos un código a las prendas, porque si la devuelven, bueno, aquello ya empezó a ser un poco lío. Y hemos ido montando todo el sistema por detrás, porque partimos de nada y seguimos recibiendo pedidos, entonces a partir de ahí pues hemos ido montando todo por detrás. Seguramente vosotros sabéis, todos los que estéis conectados ahora habéis oído hablar del caso de Zappos, ¿no? O de este tipo de técnicamente esto sería
Automata con SEO que se llama, pero que son rollos de palabras que utilizamos, que trabajamos con metodologías. Lo importante es ver cómo se hace en la realidad, ¿no? Pero que detrás hay mucho, ¿no? Porque tenemos una de las cosas claves es que habitualmente, y además es muy bueno, tiene una limitación importante en cuanto a los recursos económicos que tenemos, lo cual nos lleva a decir qué es lo que podemos eliminar. Podemos eliminar inversiones en cajas, porque cuando hacemos cajas tenemos que hacer N cajas y en etiquetas que son N, que pueden ser cientos de etiquetas, que no sabemos si vamos a vender todavía nada. Cuando hablamos de stock, qué tipo de stock compramos, qué ropa, todo esto lo eliminamos a cero. Y por tanto me parece un producto mínimo viable realmente potente. Otro reto que Aquí, entiendo... perdona que te interrumpa, pero aquí sí que, o sea, nosotros hicimos cosas bien, pero sí que hay cosas que después con el tiempo, ahora si volviese a empezar, haría diferentes, como por ejemplo plantearme muy bien qué tipo de empresa quiero montar, cómo de intensiva en capital es. O sea, yo no me lo planteé. Nosotros dijimos, vamos a montar esto porque nos gusta, porque es un mercado que nos gusta, porque había detectado una necesidad, porque venía del mundo multinacional y me apetecía emprender, y empezó un poco como una prueba, como un juego, como un cambio de vida, pues no sé cómo decirlo, un poco todo. Y en el fondo yo cuando empecé, mi idea era pedir un préstamo al banco. O sea, no me planteé otra forma de financiarlo, eso me lo fui encontrando por el camino. Entonces, no me planteé que yo no tenía un duro y que esto era muy intensivo en capital. Aunque parezca algo de perogrullo, no lo hice. O sea, fue más como, bueno, pues voy probando. Mi idea era ir mucho más poco a poco, más lentamente, como yo pudiese. Al final el mercado te lleva a un ritmo que no es exactamente, que no lo puedes definir tú, sino que llega competencia, pasan cosas y tú tienes que ponerte al día. Y al final yo creo que una de las cosas que yo no hice en ese caso fue plantearme cómo iba a financiar esto. Entonces, lo hicimos mucho por probar. A mí me encantó la experiencia de MVP y yo me acuerdo el día que me di cuenta que esto ya no era un juego. O sea, yo al principio me lo tomaba como una experiencia, ¿no? Como si estuviese en una asignatura de la universidad y, bueno, iba probando. Hasta que un día dije, no, aquí ya hay clientes, aquí hemos empezado a facturar, aquí hemos constituido una sociedad y esto ya va en serio y aquí pues tiene que haber dinero en la caja. Y yo esa parte la vi un poquito tarde, aunque quede mal decirlo. Entonces, pero yo creo que al final la secuencia siempre son mejorables, pero es esta, ¿no? O sea, lo que hay que validar con la menor cantidad de tiempo posible y el menor cantidad de euros posibles es si detrás de esa idea hay un modelo de negocio. Y el modelo de negocio, lo único que se valida es cuando, en primer lugar, tenéis esos 15 pedidos, porque a veces nos quedamos mucho en la parte de diseño, y esto es lo que va sobre todo la parte de que está la etapa de validación de modelo de negocio. Y luego ya hay otro gran reto, ¿no? Que es si realmente somos capaces de generar un modelo de negocio real que tenga márgenes, que podemos asumirlo, ¿no? Y bueno, y luego ya comentaremos un poco, ¿no? Cómo es una aceleradora, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que me parece también importante es, bueno, cómo estáis llegando. Bueno, hacemos esta primera prueba, luego hay que decir, bueno, ya sabemos quién es nuestro público objetivo, nuestro target, que son personas o familias con niños pequeños de XX edad. ¿Cómo llegáis? O sea, ¿cuánta pasta dediquéis a canales? ¿Cómo elegir los canales? Es que eso es muy importante, ¿no? El mejor canal posible. ¿Cómo definís cuál es el que más rentabilidad os da todo esto, ¿no? al final, nosotras hemos probado varios canales y hemos ido invirtiendo también según el dinero que teníamos, y al principio apenas invertíamos y después hemos ido ampliando la inversión. Siempre que empezamos testando un canal, empezamos con poquita inversión y según el resultado pues ya vamos a más o ese lo desechamos. Entonces, básicamente el 80% de nuestro marketing es Instagram. Es nuestra cuenta, la publicidad, tratos con influencers, es lo que mejor nos funciona, lo que más retorno nos trae y donde están la mayoría de nuestro público. Entonces hacemos algunas cositas más pequeñas, pero bueno, ahora queremos abrir un poco más porque ahora es como que estamos en un momento
más dulce, estamos a nivel operativo mucho más ordenadas, hemos definido, pues ya hemos dejado de todo esto de ir a comprar nosotras, de estar con un Excel, tenemos una parte tecnológica detrás bastante potente, entonces ahora estamos preparadas para crecer y ahora pues yo siempre digo que 2019 fue como el año de mirarnos hacia adentro internamente y montar la empresa por detrás, y ahora 2020 está siendo el año de testar canales y de intentar crecer más rápido. Entiendo. Pero Instagram es nuestro canal. Que entiendo bueno, que hacéis un uso más o menos intensivo de métricas para ver cuál funciona mejor, cómo funciona mejor, que esto es fundamental, ¿no? Porque nos quedamos mucho en la parte de diseño, pero luego llega un momento en que el emprendedor, en este caso vos sois gestoras de recursos, y hay que optimizar al máximo cada euro que metéis en cada canal para tener ese retorno lo antes posible, ¿no? Sí, al final es que los datos, o sea, yo esta parte la traigo muy de antes, ¿no? O sea, yo al principio al revés, yo sufría porque no tenía datos, es que yo tenía un Excel ahí donde estaba todo y yo lo agregaba ahí como podía para ver si sacaba alguna conclusión, y a mí esa parte de sentirme un poco ciega de poder sacar conclusiones me mataba, porque yo al revés, yo soy muy data driven, ¿no? Que se dice que yo necesito datos para tomar decisiones y para ver hacia dónde vamos y qué nos está funcionando mejor, peor. Por ejemplo, mi socia, que viene de trabajar en una agencia donde no se medía tanto, seguía mucho más por intuiciones y por sensaciones. Yo necesito el dato. Entonces empecé a crear todo tipo, a medida que hemos ido teniendo una herramienta por detrás potente con una base de datos que nos puede dar información, pues todo se mide, todo se mira, y aún así o sea, vamos haciendo queries todo el rato porque no tenemos la capacidad aún de montar un dashboard como Dios manda, bonito, que yo lo pueda ver. Entonces me paso el rato haciendo queries a la base de datos y yo para poder sacar conclusiones. Pero sí que es clave el medir para decidir. O sea, para saber si un canal tira o no tira, hay que ver pues si convierte bien, si no, si el público, o sea, cuánto se está gastando la gente que viene por ese canal. O sea, es en base a datos siempre. Bueno, tanto con emprendedores como creo con... que Luis me quiere decir algo. Sí, que no, si me permitís... Vale, que no te veo. Ahora. Estaba levantando la ahora. mano. Si me permitís, llevamos ya un rato de coloquio, pero me gustaría que las personas que nos están escuchando no se pierdan un poco en el mare magnum de conceptos y de información y de herramientas. Y un poco quería hacer un paréntesis para reordenar un poco todo, ¿vale? En un minuto. Bueno, hemos empezado al principio hablando de la empresa, ¿vale? Hemos empezado hablando de que Pandabox participó en MoveUp, hemos empezado hablando un poco de las herramientas que se utilizaron en el arranque, sobre todo hemos empezado a hablar de cómo se encontraron esa primera oportunidad utilizando las encuestas, ¿no? en el método de Lean Startup, y cómo en MoveUp se utilizaron herramientas ya Lean Startup desde la partida, ¿vale? Lo decía por poner un poco un marco. Entonces, entiendo que en las primeras fases de cualquier empresa lo que hay que definir muy bien es el producto / servicio / modelo de negocio, pero como ha explicado muy bien Patricia, hay que estar muy dispuesto a cambiar, porque al final tú estás lanzando una propuesta al mercado y ya veremos luego si el mercado te la acepta, ¿vale? Y eso es lo que ha descrito muy bien ella con las encuestas que realizaron de arrancada, ¿no? Y cómo se encontraron con algunas hipótesis de partida que no pudieron validar porque la gente no las aceptaba, y sin embargo se encontraron con otras que sí, ¿vale? A partir de ese punto ya empieza un poco, de alguna manera, después de la validación del early adopter, ¿no? del primer cliente, empieza el uso de otras herramientas que me permiten saltar del early adopter, ¿no? permitirme la palabra, ¿no? Del friki que le gusta lo que yo estoy haciendo, a esa mayoría temprana, y ahí es donde hay que saltar un poco ese abismo, ¿no? Y no sé si es antes o es después, hay que empezar a utilizar esas herramientas que nos permiten evaluar muy bien cómo funciona cada uno de los canales, que también lo ha explicado Patricia, y José Antonio, tú también has abordado algún tema de eso, ¿vale? Si os parece, retomemos ahí, y a partir de ahí también veamos qué herramientas pueden haber. En nuestras conversaciones previas estuvimos hablando de que el Customer Journey fue muy importante, ¿vale? Como una herramienta clave en todos estos temas, y de hecho lo hemos puesto también en el anuncio y en la literatura de la sesión, para que claramente los asistentes vean la diferencia entre un B2C
y un B2B, ¿vale? Si os parece, os dejo a vosotros ya y retomamos a partir de ahí. Sí, bueno, a mí el tema de experiencia de cliente Customer Journey me parece clave, simplemente por conectarlo con Big Startup. Cuando hablamos de métricas, allí se habla de un conjunto de métricas. Uno de los errores habituales, tanto en emprendedores como en empresas ya grandes, incluso muy grandes, es que se tiende a tener un cuadro de indicadores demasiado grande, ¿no? Siempre recomendamos, que me imagino que es lo que haréis vosotras, y lo que recomiendo en Big Startup, el hecho de tener una o dos métricas. Se habla de la métrica que realmente importa, y probablemente al principio la métrica que realmente importa es cuántos clientes convierten, ¿no? Eso es súper importante, cuántos clientes convierten. Y una herramienta que me gusta mucho para este tipo de modelos de negocios que pueden tener ventas recurrentes son los análisis de cortes a lo largo del tiempo del que hablamos, ¿no? Pero claro, todo esto tiene que basarse en una experiencia de usuario brutal. Podemos tener en mente alguna super multinacional que lo maneja muy bien. Y detrás de estas super experiencias hay una herramienta fundamental que es el Customer Journey Map, que lo comentamos previamente. Sí que podría ser muy enriquecedor que nos contases cómo la utilizas y cómo enchufas los resultados de esta herramienta en la mejora continua del proceso. Al final, me parece súper interesante hablar del Customer Journey porque yo, como os comentaba en la reunión previa que tuvimos, al final muchas veces todas estas herramientas que vemos, que se nos explican y todo, cuando te pones en el día a día de la empresa, pues una cosa es a la hora de montarla al inicio, que tienes que analizar muchas cosas, y otra cosa es cuando ya tienes ventas, tienes pedidos, tienes trabajadores, y el día a día se te come y no estás ahí pensando en las herramientas y ahora a ver qué voy a hacer, sino que vas tomando decisiones pues a medida que lo vas necesitando y diarias. Entonces, yo la herramienta que más he utilizado ya estando la empresa en marcha y que más me ha ayudado es el Customer Journey Map. Y es porque nosotras empezamos como os he dicho, montando la empresa como por detrás y pensando mucho en la parte operativa. Nosotras empezamos sufriendo para enviar una caja porque dónde tengo las prendas, tengo que contactar con proveedores, hay diferentes estilos, necesito diferentes tipos de proveedores, qué talla, de qué estoco, de qué no, cómo reduzco el stock, o sea, cómo reduzco los tiempos y todo esto. Nos centramos mucho en arreglar la parte operativa y poder ser ágiles en el servicio. Entonces, en toda esa parte dejamos al cliente un poquito de lado. Entonces, era como que veíamos que había cosas que podíamos mejorar, pero era muy difícil priorizarlas, era muy difícil, pues un día te dabas cuenta de una cosa, después otra te escribía y te decía, jolín, es que hace una semana que os pedí, no sé nada de vosotras y no sé si es normal o no, es que no tenían una conexión y ya nos estamos dedicando más a captar clientes. Entonces lo que hicimos fue un Customer Journey en el que nos situábamos desde el inicio, que nos conocen, en dónde nos conocen, cómo nos conocen, una vez llegan, pues en qué parte de la web aterrizan, qué tienen que hacer para ir avanzando, pues se tienen que registrar o no, qué quieren hacer, o sea, todos los pasos, vale, una vez ya han reservado, pues vimos que desde que reservaban hasta que recibían la caja, pues había un vacío ahí que no les decíamos nada. Entonces ahora pues les enviamos un mail, oye, ya se está preparando tu caja, aquí tienes el contacto de tu personal shopper si quieres preguntarle algo. Veíamos que cuando te llegaba la caja, pues al final era ropa y nos centrábamos mucho en la parte funcional. Pues vimos que podíamos mejorar la experiencia pues incluyendo complementos, mejorando un poco el diseño de todos los papeles que van dentro de la caja, del merchandising. Y todo esto lo hicimos con un Customer Journey y nos ha ayudado muchísimo a mejorar el tipo de cliente. Conseguidos que ahora, antes, el único momento de decisión o la decisión de si volvían a repetir o no se basaba en si habíamos acertado o no en la elección. Es como si no me acierta nada, yo ni de coña repito. Y si me acierta, pues me puedo plantear repetir. Ahora lo que intentamos es que cuando tú abras la caja, digas, jolín, qué chulo.
Me acierte o no, yo quiero volver a probar, ¿no? Es como me está gustando la experiencia en sí. Y eso lo conseguimos identificando dónde nos teníamos al cliente bien cuidado o contento en todo el proceso y haciendo pequeñas mejoras, que al final es un mail, un papel bien diseñado, es que son 4 cosas que después de todo lo que hemos hecho eran como tonterías, pero nos ha Sí, ayudado pero son las muchísimo. tonterías que te van a fidelizar y a ser del mercado no vendo ropa, sino que vendo experiencia, vendo una experiencia cuando la Bosque es completamente diferente a cualquier otra, ¿no? Sí. De hecho, ahora Lo cual lo que es estamos súper haciendo es, ahora potente. estamos volviendo a trabajar el Customer Journey solo pensando en los clientes que se suscriben, porque nosotros tenemos un modelo de suscripción que poca gente usa. Entonces, para la salud de nuestra empresa nos conviene que la gente se suscriba. Entonces, lo que hemos hecho es, vale, ¿y por qué no se suscriben? Pues hemos hecho un Customer Journey y hemos pensado, vale, desde este momento es que, y nos hemos dado cuenta que decir, claro, es que yo tampoco me suscribiría, es que no le estoy dando ni un beneficio, ni le estoy hablando directamente, se entera que se puede suscribir al final del cuestionario, pues ya tenemos un plan de cosas que hay que cambiar, que son pequeñitas, en la web, en la comunicación de Instagram, en tal, empezar a hablar mucho más de suscripción, darle un pequeño beneficio. Y todo eso lo ves así, ¿no? Pues una persona piensas desde el inicio que te conoce hasta que te consume y ves dónde tienes esos gaps pues, de comunicación o de no estar dándole el mejor servicio, dónde lo puedes perder. Y la verdad es que a Esto, nosotros se, nos ayuda mucho. Esto es clave porque esto es una mejora continua de la experiencia que hace es que genera fidelidad en un modelo de negocio como el vuestro. La fidelidad significa ingresos recurrentes, lo cual es muy bueno para una caja que no tiene que estar sometida a tensiones de picos, ¿no? para financiar estructura. Pero yo creo que aquí ya podríamos, Luis, entrar en 2 temas clave, que es cómo nos financiamos y cómo crecemos. Sí, sí. Al final, el tema financiación en nuestro caso, pues es lo que te digo, yo para mí ha sido como el más doloroso, entre comillas, porque era para el que menos preparada me sentía o el que más me encontré de golpe, y esto ya es una experiencia muy personal, o sea, yo me fui metiendo, empecé en el CEI con MoveUp pensando en montar una empresa pequeña en Villarreal y venir a vivir tranquila, porque venía de trabajar muchísimas horas en una multinacional. Y cuando me di cuenta, había montado una startup en Valencia con 2 socias y una incubadora de startups y obtenga más financiación privada. Entonces, pues me di cuenta un poco por el camino, yo estaba muy centrada en el negocio, que es la parte que a mí me gusta, que yo disfruto, la parte de estrategia, y cuando me di cuenta es como, vale, esto hay que financiarlo, hay que verlo y vamos, de cómo lo veo ahora, cómo lo veía hace 1 año y medio, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, por suerte lo hemos logrado. Por suerte, pues levantamos una primera ronda de 140.000 euros que nos ha servido tanto para sobrevivir hasta ahora como para poder optar a préstamos del IVF y de NISA que se basan en esa ronda de financiación y que te dan un dinero en base a lo que tú has podido levantar de capital privado. Entonces, con eso, pues aún nos queda bastantes meses de vida, más todo lo que hemos podido hacer, todo el plan que nosotras teníamos y ir probando todas las cosas. Pero al inicio fue duro, porque fue duro encontrar el tipo de inversor que podía estar interesado en un negocio tan incipiente que aún no había demostrado, que aún tenía muy pocas métricas. Entonces yo como consejo, pues nosotras es una historia que iba a decir con final feliz, pero es que aún no se sabe el final, pero que al menos no nos quedamos con la miel en los labios de no voy a poder probar lo que quiero probar porque no tengo tesorería, pero el camino fue muy duro. Si es que ayer tuvimos team building con todo el equipo y hablábamos de cómo fue julio y agosto pasado y decíamos, jolín, es que este año podemos irnos unos días de vacaciones, y el año pasado es que estábamos aquí, que no teníamos dinero, que yo tenía reuniones con inversores todo el rato y ellos estaban en la playa y fue muy duro. O sea, porque encima encontrar el tipo de inversor que encaja con tu modelo y con el momento en el que tú estás es súper importante. Y yo lo he ido aprendiendo a base de hostias, como se dice coloquialmente, y a base de nos, y a base de darme cuenta que le estaba presentando a gente
que era para una fase mucho más avanzada de como yo estaba. Y a base de ver que la caja bajaba y que entonces si seguía recibiéndonos, esto se iba al garete y que ya teníamos gente empleada. Entonces fue duro la parte de la financiación, sobre todo los primeros meses. Bueno, yo entiendo que estas herramientas, la parte del Big Idea como diseño, la parte de Big Startup, pueden ayudar a un inversor a tomar la decisión. Porque, bueno, si hay métricas, hay primeras ventas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué crees que es lo más clave para un negocio como este en fases tan iniciales? Si realmente es recomendable obtener financiación desde el momento cero y qué es lo más clave en ese sentido, ¿no? Cuando uno va a usar financiación. Yo aquí tengo, por suerte ahora ya más gente piensa como creo que pienso yo. Yo cuando me metí en el mundo startup, yo he notado un cambio. He notado que al principio, yo qué sé, es que las noticias y por lo que la gente felicita a las startups no es por vender mucho, sino por levantar una ronda muy grande. Entonces, al final, esto es financiación externa en el que tú pierdes parte de tu empresa. Sí. Y que si es para poder hacer cosas y crecer y tal, pues está muy bien, pero si es para sobrevivir y no tienes un plan de llegar a ser rentable, pues no sé. O sea, yo por lo menos no es mi forma de verlo. Y después está en los casos como WeWork y tal, que han ayudado a cambiar un poco el chip del mundo startup en general en cuanto a la financiación. Pero yo, si pudiese aconsejar, es una ronda cuanto más tarde mejor y para crecer. Yo lo he hecho todo lo contrario. O sea, no significa... O sea, yo ahora si puedo lo voy a alargar al máximo posible y con unas métricas detrás sólidas y con un plan claro y no tanto con un estoy al inicio, no sé aún hacia dónde voy a ir y tengo métricas poquitas porque he vendido 3 meses. Entonces... Utilizando, Luis, a ver si no me equivoco, utilizando vuestro esquema de los 3 Big, sería pasar de financiarnos en liquidez a financiarnos en liquidez, que sería más o menos, ¿no? Sí, Correr el movimiento de la búsqueda hacia la derecha, ¿no? Sería, si me dejáis... A veces sí que tenemos una financiación demasiado temprana, lo cual no es bueno. Sí. No, que digo que sería, realmente lo que está diciendo Patricia es que no hay que pedir dinero, ni, si es posible, ni financiación ni inversión, hasta que no has validado perfectamente el producto, como poco el early adopter, como poco. Incluso diría que has dado ese salto hacia la mayoría temprana ya. Y has conseguido ya esa mayoría temprana que es un poco, en términos de Big Startup, es tracción, ¿vale? Es poca fricción y empezar a engrasar la máquina, ¿vale? Y entonces lo que quieres es dinero realmente para crecer, pero ya vas a crecer, o sea, casi seguro. Eso es un poco el... Claro, sí. Y a ver, y lo que me preguntabas de en base a qué crees que invierte un inversor en estas fases, no puedo hablar generalizando porque no lo puedo saber, y supongo que hay ideas de negocio que lo ven clarísimo, que aunque haya cosas que no le encajen, ven clarísimo que esto lo va a petar. En nuestro caso fue el equipo. Estoy casi segura, o sea, fue el vernos con ilusión, que nosotros nos lo creíamos, que estábamos sin cobrar, trabajando 1000 horas en verano para sacar esto adelante. Fue que vieron que ya habíamos sido capaces de pivotar y que nos adaptábamos a lo que el mercado creía. Entonces, a mí varios inversores me dijeron, no sé si va a ser con Pandabox o con otra cosa, pero os va a ir bien porque vais a ir cambiando y vais a ir yendo hacia donde el mercado os pida. Al final, para ellos, pues es gente que tiene recursos y que el riesgo es relativamente bajo porque no meten mucho capital y que si creen en el equipo... O sea, yo tengo 2 tipos de inversores, los que han creído mucho en el equipo y los que... nosotros al final nuestro inversor es empresarios que tienen recursos y que tienen dinero detrás, no son típicos business angels de startups, y a muchos lo que les motivó fue el estar conectados con las cosas nuevas que pasan. Entonces yo les mantengo muy al día de estas cosas, yo me voy a comer con ellos y hablamos de influencers y hablamos de no sé qué, y es para ellos como un mundo nuevo donde les gusta estar conectados y que no conocen. Entonces me dan muchas ideas, me preguntan, me hablan, pero muy como para ellos aprender también porque vienen de empresas tradicionales donde esto pues no lo ven.
¿no? Entonces, Sí, sí, sí. invierten en startups un poquito también para estar conectados con las cosas nuevas que hay. Este comentario, Patricia, me viene muy bien porque desde el CEI estamos trabajando últimamente mucho en conectar, ¿no?, estos dos mundos, ¿no?, el mundo de la empresa tradicional consolidada con el mundo de la startup, que está siempre en la punta de lanza, bien sea de la tecnología, bien sea del modelo de negocio, bien sea de la comercialización, pero en general siempre está en la punta de lanza porque en el fondo no deja de ser un laboratorio de negocio, ¿no?, una startup. Y ahí José Antonio también creo que tiene bastante experiencia en este tema y Sí, es muy la verdad es interesante. que yo actualmente trabajo más digamos, para proyectos internos, como startups internas y también con alguna aceleradora corporativa, ¿no? Pero, me parece súper interesante, ¿no? Porque yo creo que estas herramientas, la parte de Big Idea nos ayuda mucho, es muy potente a la hora de identificar qué producto o servicio creemos que puede tener éxito en el mercado. Siguiendo la más de las tradicionales nomenclaturas, deberíamos ir a una financiación de las tres Fs, la familia, los locos y los amigos, y una financiación mínima, pero mínima, muy pequeñita, nada que ver con esto de que hablamos de inversores, sino muy pequeña para simplemente crear los primeros prototipos y productos mínimos viables. Y luego ya cuando realmente hemos conseguido esa atracción, que la podemos medir y evaluar con herramientas de Big Startup, es cuando ya nos tenemos que plantear, como comentas Patricia y como comentabas Luismi, esa idea de, bueno, es que esto ya he conseguido encajar, ya he conseguido vender esas primeras 15 cajas, pero es que mi objetivo es vender no 15, sino 15 cada 2 horas o 5.000 al mes. Y ahí necesito pasta. Y además puedo demostrar que cada euro que meto en Instagram me va a generar 1,x de ventas. Y sé que todo mi embudo, que mi tiempo es desde que alguien entra a mi página web, de cada 10 que entran acaban comprando 3 y repiten de esos 3, repiten 1 cada 2 meses. Esa es la clave. Otra gran herramienta, el embudo de ventas. Sí, claro, sí, están todos muy relacionados, ¿no? Porque de hecho la parte que yo diseñé cuando estáis de Valencia me lo comentaron, yo he echado muy en falta porque en España se trabaja mucho la parte de startup, la parte de diseño, la parte de ideas y design thinking, customer journeys, etcétera, etcétera. Pero la parte de modo de negocio sí que está un poquito más huérfana porque al fin y al cabo lo que nos tiene que dar los outputs que nos da son ventas, ¿no? Y claro, ahí entra toda la parte de embudo, ¿no? De modelos AIDA, de atención y satisfacción, de métricas, de repeticiones, de la parte de atracción, de la parte de fidelización. Es es como comentabas, es un laboratorio cuando la empresa es todavía muy, muy pequeñita, ya validado que realmente hay mercado y tenemos que hacerla crecer. Y claro, hay probablemente, en la mayoría de los casos, lo ideal sería que el propio margen de las operaciones de la empresa nos llevase a generar la caja suficiente, pero esto en muchas ocasiones no ocurre así y tenemos que recurrir a financiación externa, bien tradicional, bien de inversores o mixta, ¿no? Y además yo creo que esa combinación de esas primeras rondas o pre-rondas con empresarios tradicionales es lo que llamamos smart capital, no solo es pasta, es acompañamiento, es escucha, es ánimo, es mucho más que pasta. No sé si eso lo veis, por lo que comentas, es así, ¿no? Sí, la verdad es que yo al principio pues tenía miedo de meter porque hay bastante gente, entre comillas, ¿no? Y al final pues no sabía hasta qué punto pues se iban a involucrar mucho, poco, y la verdad es que es todo ánimo, ayuda, ofrecer ayuda. La verdad es que sí que en nuestro caso pues nos costó, pero estoy súper contenta con la gente que ha entrado en la Cap Table. Y por aquí Pues me daban la idea de para la gente mayor crear Panda Old Box. Me lo sí, plantearé a sí. ver. Si os parece, damos paso porque Sí, se nos ha ido el tiempo volando, es la una ya, sí, ¿eh? sí, Entonces, sí. damos paso en el chat porque creo que al final es la forma más rápida de preguntar por parte de los asistentes, por si nos quieren trasladar por el chat mismo las preguntas y yo directamente, bueno, las podemos leer cualquiera de nosotros, si están dirigidas a todos y podemos ir contestándolas poco a poco.
las cuestiones que pueden surgir en el chat. No sé si alguno de vosotros, de los asistentes, tiene alguna cuestión que quiera trasladar. Patricia ya estaba comentando una de las que nos habían trasladado hace un rato. Ahora el Panda Box para mayores o para niños, ¿no? Sí, ahora es verdad que para adultos existe, hay empresas que lo hacen para mujer y empresas que para hombre. Y siempre me hacen la misma pregunta, ¿no? ¿Y por qué una de estas grandes no se va a meter en niños? Y es como se puede meter, pero lo que hay es pocas sinergias. Parece como muy fácil y es como ya tengo la empresa montada, pero una de las dificultades más grandes es acertar en el cuestionario de qué preguntas. Las marcas no son las mismas para adulto que para niño. Entonces, las tallas no son las mismas. Entonces, hay poca sinergia, hay mucha sinergia en cuanto a cliente. Porque si ahora, por ejemplo, nos fuésemos a la gente mayor, pues gente que tiene niños, tiene padres, o si vas a mujer, pues esa mujer tiene niños y parece como muy fácil, pero después en la parte operativa, que es muy compleja en este modelo, no hay sinergias claras. Entonces no es tan fácil lo de cambiar, es más fácil abrir países o al mismo niño a pasar de venderle ropa a meter otro tipo de productos, creo yo, que pasar a otro segmento de edad. Sí, digo que tal vez es más fácil incluso que intervengáis, que si alguien quiere intervenir, que intervenga de viva voz. Si os parece, si alguien quiere intervenir, que conecte la cámara y haga una señal con la mano de querer hablar y le damos paso, más que nada para ordenarlo, ¿no? Y en especial si algunos de los agentes que estáis de otros agentes que hay en el territorio, ¿no? En la provincia de Castellón, que veo unos cuantos que estáis en sala, queréis aprovechar para contrastar pues cómo utilizar las herramientas, tanto con Patricia, que tiene una experiencia muy interesante, como con José Antonio, que evidentemente también la tiene porque la ha trabajado con varios proyectos y la ha conceptualizado, pues es el momento, ¿no? de contrastar con ellos, ¿no? No sé, veo unos cuantos, no quiero dar nombres, no sea que alguien se ponga rojo como un tomate, pero bueno, la cámara no está puesta, ¿eh? No se os verá la cara. Al único que se le verá la cara es a mí, de lo rojo que me pongo yo. Sí, si puedo intervenir, soy José Joaquín. José Joaquín, sí. Damos paso a José Joaquín. Juanjo, un momento, donem pasa a José Joaquín primer. Si pots ficar la cámara, José Joaquín, i així també te veuen exponents. Perfecte. ¿Está enchufada ya? Sí. ¿Sí? Bueno, primero, enhorabuena a los dos, a ti por la labor didáctica que estás haciendo, José Antonio, y por los prólogos y traducciones de libros que tanto nos están ayudando en el mundo del emprendimiento. Y a Patricia porque me parece una experiencia muy interesante, es decir, sí que tenemos mucha literatura, sí que estamos viendo cómo hay cómo están avanzando desarrollos, pero tener una experiencia tan vivida como ha tenido ella me parece interesantísimo. Habéis hablado de muchos temas, bueno, yo creo que tendríamos para desarrollar toda una jornada, pero sí que había uno en especial que creo que dijiste tú, José Antonio, que era el hermanito pobre, que son los canales. Sí. Yo le quería preguntar a Patricia su experiencia en el desarrollo de canales y cómo había llegado a la conclusión de que Instagram era su canal principal. Bueno, gracias. La verdad es que aún estamos en una fase un poco que no puedo tener una conclusión al 100% de canales y decir, de momento ahora, el que más nos funciona o el único que nos está dando un retorno de verdad importante es Instagram. Hay muchos que no hemos testado todavía, porque como digo, nosotros empezamos a testar muy en serio canales y aumentando la inversión en enero finales. Nos pilló el confinamiento en marzo, entonces tampoco hemos tenido tanto tiempo de hacerlo súper bien, por decirlo así. Entonces, Instagram, que es el canal que más maduro tenemos, que más hemos invertido, que más hemos probado y todo, pues nos está dando un buen resultado. Hemos probado otros que no nos han dado tanto y tenemos otros ahí en la recámara que ya deberíamos haber probado, pero que por toda esta situación hemos considerado que ahora no era el mejor momento y lo dejamos para septiembre. Entonces, lo que sí que vamos haciendo es, cada canal que probamos, pues tenemos unos objetivos. Ya sabemos que tenemos un canal que, como decían ellos, pues metes €1 y me da X, pues ahora lo que necesito es que el resto de canales me den lo mismo o más, o al menos me traigan un público diferente y de momento con el resto que hemos testado no lo hemos conseguido.
Pero Muy aún bien. estamos trabajándolo, ¿eh? No es lo que tenemos mejor trabajado, diría. Ya, las métricas al final son afluencia a vuestra página web de cada uno de los canales. Conversión, cuánta de esa gente se registra, cuánta de esa gente compra y cuánto me cuesta que cada persona que compra de los euros de lo que yo he invertido. El coste Respecto a de lo que yo he invertido, sí, el coste de adquisición. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, no lo había presentado José Joaquín Torres de Secot. Vale. Ya damos paso a Juan José Guiso de la Consellería de Agricultura. Hola, buen día. Buenas. Bueno, primero que nada, pues enhorabuena por todo lo que has comentado, que realmente, como están diciendo los compañeros, pues es una experiencia, yo creo que es súper ilustradora de lo que realmente se puede hacer, porque si no, luego se queda mucha teoría, como decía también José Joaquín o Luis Miguel, y realmente lo que decimos los diferentes actores, digamos, un poco de esto, pues al final se comprueba que se puede hacer, efectivamente. Yo quería dos cosas, Patricia. Una era qué entidades acudisteis o qué entidades fueron las que os pusieron en contacto. Entiendo que todo eran con Business Angels, entiendo yo, inicialmente, es decir, con qué entidades o de qué forma fue ese contacto práctico. Y luego, por otra parte, has comentado una cosa también muy interesante para mí, y es que tú retrasarías al máximo la financiación, digamos así, después de, claro, evidentemente a todo lo pasado, ¿no? Con la experiencia. Desde ese punto de vista, ¿cuál sería, digamos, por una parte, son dos doble pregunta, una, más o menos la inversión aproximada antes de, es decir, para vosotros empezar, a decir, hasta el punto en que tú dijiste, entonces ha habido un momento que has dicho, hubo un día en que yo me di cuenta que esto no era un juego. ¿Vale? Es decir, hasta ese punto, aprox, más o menos, ¿cuál fue tu inversión o vuestra inversión? Es decir, hasta ese momento. Y luego, por otra parte, también la importancia que en el caso vuestro, claro, tendría todo el tema de canales o fundamentalmente el tema de redes sociales. Lo que entendéis vosotros dentro de este canal de comercialización, la trascendencia o la importancia. Dices que, claro, evidentemente tenéis que mejorarlo, pero ¿cuál sería vuestra realmente la importancia en ello? Bueno, son muchas cosas. A ver, creo que me acuerdo de todas. A ver, el cómo llegar a los Business Angels, pues mira, yo lo primero, yo partía con una ventaja, que era que estábamos dentro de Demium. Demium es una incubadora de startups que participa a todas las startups que se montan allí. Entonces, ellos tienen contacto, ellos tienen su propia red de inversores y tienen contacto con muchísima gente. Entonces, ese es un beneficio porque yo ahora, si fuese a ronda, pues pediría intros con X inversores y ellos me darían enviarían un mail en plan, mira, fulanito de tal, esta es Patricia, Pandabox, y a partir de ahí vosotros ya habláis. O conseguían que fuese a presentar a grupos de inversores pues en Madrid o Barcelona, que ellos cada X tiempo llevan startups suyas a presentar. Entonces, en ese sentido, eso me abrió muchísimas puertas. ¿Qué pasa? Ese es el tipo de inversor que a mí en esa fase no me funcionaba y donde yo me daba de cabezazos contra la pared de me gusta mucho, pasas de fase y al final te dicen, bueno, ven cuando hayáis vendido un poquito más. Entonces, yo la decisión de ir a otro tipo de inversor que fuesen más... mira, yo me acuerdo que un día dije, esto no puede ser tan difícil. Hay gente que invierte en restaurantes. O sea, no todo el mundo busca la escalabilidad y el retorno a 5 años. Y digo, aquí hay gente que tiene dinero, que quiere invertir en cosas diferentes, pero no los estoy conociendo por esa vía. Entonces, yo lo que sí que tengo es que yo me apunto a todo, y igual que hablo hoy aquí y no sé si va a salir un contacto de algo del día de mañana, pues yo llevo desde que me volví aquí moviéndome muchísimo. Entonces, a mí me abrió muchas puertas conocer gente de todos los ámbitos y a mí personalmente me ayudó muchísimo Alfredo Cebrián de 480, que lo conocí en un evento de networking, nos caímos bien, le gustó el modelo y se ha convertido en mi mentor en la sombra, que me ha presentado a muchísima gente que ha acabado confiando en él y en mí y ha acabado invirtiendo en la empresa. Entonces, al final yo como lo he conseguido ha sido moviéndome mucho por fuera de los canales habituales también, apuntándome a todo lo que había y hablándole de Pandabox a todo el mundo que se me ponía por delante. Y así, o sea, así ha sido la forma.
Y después el dinero que... Claro, yo también creo que es muy importante ver qué dinero tienes tú detrás y con quién te asocias, que es algo que yo tampoco... O sea, yo conocí a mis socias en Demium y lo que me fijé es que supiesen de lo que ellas hacen, no tanto si tenían dinero o no. Y en este caso, pues nos encontró que la que mejor situación económica tenía para invertir era yo, y era de unos ahorros que tenía de un trabajo anterior que ya no ingresaba. Entonces yo todo el dinero que tenía de antes pues lo metí aquí, más en buscarme una casa en Villarreal, más en todas estas cosas. Entonces yo creo que pues meteríamos 10, 12.000 euros o así. Pero yo te diría que yo empezaría una empresa con 50.000 para poder validar, sobre todo si es tan intensiva en capital como un e-commerce. Hay otros modelos que si lo único que necesitas son tener un desarrollador que lo puedes tener interno y ir desarrollando y simplemente es para sobrevivir, pues necesitas menos dinero, pero un modelo que necesitas comprar stock, que necesitas tener gente y tal, pues yo creo que una buena cifra para decir lo tengo yo y no busco dinero hasta que no se me acabe, podrían ser unos 50.000 euros para un modelo como el nuestro. Y las redes sociales, todo. Yo creo que si no existiesen las redes sociales, un modelo como el nuestro, pues no, o sea, no podría llegar al potencial que puede tener ahora. Es que es la forma de llegar a que te conozcan, le das a conocer a la gente experiencias reales. O sea, ves cómo una persona abre la caja, ves lo que hay dentro, si no es que tendrías que poner vídeos donde en la tele, es que... O sea, una empresa como la nuestra, pequeña, que puede invertir poco y tal, lo que te da la vida es esto. O sea, el poder llegar a todo el mundo tan fácil. Ok, Sí, a mí gracias. me gustaría añadir un par de cosas respecto de lo que preguntaba Juanjo de qué capital, con qué dinero propio partir, ¿no? A la hora de poner en marcha una empresa. Bueno, es evidente que dependerá del sector y de lo intensivo que sea en capital el sector, ¿no? Pero a nosotros aquí, un poco a los emprendedores, históricamente, cuando han venido al CEI, siempre les hemos dicho lo mismo. Y yo, a ver, tú no puedes pretender iniciar una empresa sin un duro. O sea, y yo siempre digo lo mismo, tú tienes que tener suficiente dinero como para darte el gustazo de probar si tu modelo de negocio realmente tiene una oportunidad. Y eso es, pues, 1/2 años, sobre todo por aquello de la estacionalidad, ¿no? Siempre hacemos el chiste de alguien que monta una heladería y la abre en septiembre, octubre. Y yo digo, pues hombre, pues, tendrás que esperar un año por lo menos para darte cuenta de la estacionalidad, ¿no? Y entonces al final acabas diciéndole a la gente, mira, en vez de cambiarte el coche, que te puede costar 10, 15, 20, 25, 30, bueno, si te quieres comprar un buen coche igual son 35 o 40, ¿no? En vez de cambiarte el coche, date el gran gustazo de tú mismo con tus ahorros ser capaz de poder por lo menos testar ese modelo de negocio. Lo digo como una referencia, ¿no? Hay quien se gastará 10.000 euros en un coche nuevo y hay quien se gastará 40.000. También hay que ver el modelo de negocio y el tipo de negocio que vas a poner en marcha. Pero evidentemente, si no partes con un mínimo, esto no es para tirarse a la piscina y ya está. Y luego con ese dinero puedes arrastrar financiación, puedes arrastrar inversión privada y puedes arrastrar también financiación sin avales, dígase NISA, dígase IVF, dígase terceras entidades. Y puedes, por supuesto, también empezar a participar en programas y utilizar todas estas herramientas para acelerar más esa prueba, ¿no? De alguna manera. Y es un poco a lo que hemos llegado nosotros, ¿no? Aquí en el CEI desde hace ya bastantes años, a la conclusión que hemos llegado. Y también recordaros que el ecosistema va madurando muy deprisa y ahora mismo nosotros en CEI Castellón estamos gestionando MoveUp de la mano de Diputación, estamos gestionando Órbita también y en Órbita tenemos un club de inversores. Lo digo, Juanjo, porque veas que ya estas cosas ya no son una cuestión solo de Valencia, sino que ya se empiezan a generar, y José Antonio también lo verá en toda España, ¿no? Se empiezan a generar clubes de inversión en toda España a los cuales poder acudir en esos primeros contactos, ¿no? Pues gracias, Juanjo. ¿Alguien más se anima? Sí, yo creo que hay una cosa por lo que está diciendo Luis Miguel. Sí, no, quería comentar solo una cosita, Luis Miguel, de lo que tú estás diciendo y lo que ha dicho Patricia. Yo creo que una cosa que creo que es muy importante, efectivamente, es que realmente encajen con tu idea o viceversa. Yo creo que esto es fundamental, porque es lo que decía ella, gente
con dinero, que quiere invertir, están ellos. El problema es exacto ambas partes, lo cual yo entiendo que muchas veces Sí. no es lo de contactos, como se hace casi todo, ¿no? Personales. Como ha comentado también Patricia. Vale. Pues, ¿alguna persona más quiere trasladar alguna cuestión más, aprovechando ya los últimos minutos? No veo a nadie en el chat. Patricia, José Antonio, ¿queréis comentar alguna cosa? ¿Hacer algún último recordatorio de herramientas? Bueno, pues sí, sí. Un segundo. Como digo en todas estas sesiones, ¿no? Las herramientas están muy bien, son un gran marco metodológico que nos ayuda a poner orden, desde la idea hasta validación de mercado y desde Big Scale hasta el crecimiento, pero mezclemos herramientas sobre todo con vivencia y con experiencia, ¿no? Yo creo que las herramientas nos vienen muy bien para poner ese orden, pero luego mezclemos convivencia, hagamos las nuestras, no seamos esclavos de la herramienta. Hemos hablado de Customer Journey, es una herramienta súper potente, sino que detrás de esto está en que queremos dar una experiencia memorable. Customer Journey es una herramienta, hagamos la nuestra, adaptemos nuestras necesidades de todo el equipo, o métricas, embudos, costes de adquirir, lifetime value, cómo medimos para hacerlo útil para la mejora de nuestra rentabilidad, de nuestros resultados financieros o de nuestra atractividad de cara a buscar inversiones. O sea, la combinación. No es cuestión de tirar, si no seamos muy sencillos, tiraremos todas las herramientas y que está más allá de las herramientas, que es el que tenemos que descubrir. Las herramientas nos ayudan, pero hay que dar un pasito más. Sí, Patricia. Sí, yo simplemente pues daros las gracias a todos por haber escuchado el webinar, a vosotros por intentar dar visibilidad a las empresas de la zona y por hacer llegar a la gente todas las herramientas y ayudar a que la gente tenga pues esas posibilidades de conocerlo todo antes de tener que aplicarlo y de conocer experiencias reales. Y nada, os puedo ayudar en algo que dentro de unos días pues digáis ahí, pues daría algo de responderos cualquier cosa y hasta que si hay alguien, no sé muy bien de qué ámbito sois, pero si hay alguien que se quiere animar a emprender, que está escuchando, pues yo le diría que adelante porque se aprende más. O sea, cada año vivido montando Pandabox para mí ha sido como se vive y lo que se madura igualmente, pero tiene sus cosillas. Ok. Pues si no tenemos a nadie más, damos por concluido, ya nos pasamos 15 minutos largos y nada, gracias a todos y feliz verano. Gracias a Igualmente, vosotros. hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.